con esta paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y estamos dispuestos a recibir más. Queremos más del Señor, más, mucho más. Porque como decíamos, como dice su palabra, Él es bueno y para siempre su misericordia, su amor perdura para siempre, su gran amor. Dios es fiel, Dios es un Dios de paz, es un Dios de gozo, es también un Dios de amor, es un Dios también que nos disciplina, pero sobre todo es un Dios que nos mostró su gran amor cuando envió a su Hijo Jesucristo para que viniera a salvarnos de la vida en que vivíamos, que Él vino precisamente para que fuéramos restaurados, para vivir una nueva vida, para disfrutar todas las bendiciones de su reino, a que pudiéramos entender, comprender, discernir que las cosas que para nosotros parecían ganancia, no lo eran. Cuando conocemos a Cristo, nos damos cuenta que todo lo que para nosotros era ganancia, no es más que basura. Porque lo realmente valioso es precisamente tener ese amor, el amor de Dios, el entender y comprender lo que Cristo vino a hacer por nosotros, el hacernos entender la justicia, el llevarnos a conocer la verdad, el disfrutar de esta paz que sobrepasa todo entendimiento, que no podemos comprender todavía, pero también ese gozo en el Espíritu Santo, el que pudiéramos tener un gozo a pesar de reconocer todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, todo lo que habíamos hecho en nuestra vida pasada. Dios se vino a manifestar a nosotros de una manera completa, de una manera única, de una manera individual y personal, pero también de una manera gloriosa. Hoy todos nosotros podemos dar testimonio de lo que Cristo Jesús está haciendo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él se sigue manifestando a través de nosotros. Como nosotros ya tenemos el Espíritu Santo y lo dejamos fluir, Dios se sigue manifestando. Dios se manifiesta en cada momento, en cada situación se manifiesta a través de nuestra propia vida, porque es su deseo que a través de nosotros Él pueda ser conocido por otras personas, que otras almas alcancen la salvación antes de que el cuerpo y este mundo se los acabe. Por eso queremos más de ti, Señor, mucho más. Yo quiero más de ti, Señor. Todos los días quiero más de ti, más de tu espíritu, Señor, más de tu amor, más de todo lo que tú estás haciendo con nosotros, Padre. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, porque a través de Cristo, Señor, hemos conocido una vida que nos trae paz, una vida que nos trae discernimiento, una vida que nos trae la verdad, que nos trae justicia, pero también, Señor, una vida que nos trae gozo. Gracias por tu Hijo Jesucristo, que vino a revelarnos ese misterio de la verdad, que vino a revelarnos esa nueva vida en la cual estábamos sumidos, enterrados, ocultos, escondidos, y que gracias a Jesucristo tu Hijo y por la revelación del Espíritu Santo, fuimos liberados, fuimos sacados a la luz de tu gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bueno, vamos a hacer nuestra declaración. Tomen todos sus Biblias, por favor. Y vamos a declarar. ¿Están listos? ¿Sí? Vamos a decir, esta es mi Biblia, esta es la palabra de Dios, es Dios hablándome a mí, es Dios
hablándote a ti, es Dios hablándonos a nosotros. Yo escucho la palabra de Dios, yo estudio la palabra de Dios, yo entiendo la palabra de Dios, yo recibo la palabra de Dios, yo practico la palabra de Dios. Oro porque la palabra de Dios se establezca en mi corazón, en mi mente y en mi vida. Toda la palabra es mía. Amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un libro en el Nuevo Testamento que proviene de una carta que escribió Pablo. Y ese libro es la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses. Y en esta epístola, Pablo la llama Nuestro gozo en Cristo. Fue una de los temas que cantamos al principio. Nuestro gozo es el Señor. Y pues Jesucristo debe ser nuestro gozo. Él debe ser nuestro gozo. Nosotros debemos enfocarnos en Él para que podamos entender cuál es el gozo del Señor. Ustedes me pueden decir, bueno, es que yo también tengo gozo de otra manera o también tengo algunas cosas que me hacen gozar de otra manera. Está bien, podemos disfrutar a veces de una buena charla. A los que nos gusta el café podemos disfrutar de un buen café, podemos disfrutar de una buena compañía, podemos disfrutar de una buena palabra, pero todo eso es temporal. Todo eso es temporal. Es más, podemos ser muy apasionados, muy apasionados en que en practicar algún deporte, en tener algún hobby. Podemos ser muy apasionados, pero eso también puede ser temporal, ¿sí? Porque son cosas que se ven. Y lo que la palabra nos ha enseñado es que lo que es eterno es lo que no se ve. Esa pequeña diferencia. Lo que no vemos es precisamente lo que es eterno. Todo lo que nosotros vemos y percibimos de las personas se va a acabar. Si alguien es muy enojón, se le va a acabar. Si alguien es muy gritón, se le va a terminar también. Todo lo que nosotros vemos, eso es finito. Eso se va a terminar. Y lo que no se ve es verdaderamente lo eterno. Pablo, que escribió esta epístola, bueno, hemos visto en su palabra que Pablo era un hombre apasionado, muy apasionado, era una persona aguerrida. Tenía una convicción tal en lo que creía que él se dedicó a matar cristianos también, porque no creía en la resurrección. Y su gran cambio, sí, su pasión y su gran cambio que tuvo fue el encuentro personal que tuvo con Cristo. Ese encuentro personal fue lo que hizo que él cambiara. Cuando Cristo se le reveló a él en una visión y le dijo, ¿por qué me persigues? Ahí Pablo entendió cuál era el verdadero camino que él debería de seguir. ¿Y por qué tuvo que entender esto? Porque Pablo todavía sufrió y vivió muchas cosas en su vida. Todo su ministerio era, si uno lo ve desde el punto de vista natural, era de subidas y bajadas, de subidas y bajadas. Cosas que lo hacían al entendimiento humano sentirse muy bien y cosas que al entendimiento humano parecieran hacerlo ver y sentirse de una manera miserable. Pero él tenía un secreto. El secreto era precisamente el gozo en Cristo Jesús. Ese era su secreto. Él podía llevar, podía subsistir, podía resistir y soportar cualquier tipo de situación, porque el secreto para él era Cristo. No era lo que su cuerpo pudiera sentir, no era lo que las circunstancias podían estarle presentando o lo que pudiera enfrentar. Su secreto era Cristo. Y Cristo era su gozo. Por eso él escribió tantas cartas a tantas iglesias en todo lo que fue su ministerio. Porque algo adentro de él hacía y lo motivaba ¿a qué?
a que siguiera insistiendo, a que siguiera evangelizando, a que siguiera predicando. Fue la llave que abrió la puerta a todos nosotros, los gentiles. Ya no fue una parte exclusiva para el pueblo judío, sino que Pablo trabajó para que se abriera esa gran puerta y todos nosotros pudiéramos venir al conocimiento de Cristo. Ya no fue un acto exclusivamente, una bendición reservada solamente para el pueblo judío, sino fue abierta a todos nosotros. Y gracias a eso es que nosotros hoy podemos estar aquí. Gracias a eso es que nosotros podemos también tener ese secreto que es el gozo en Cristo Jesús, el gozo en el Señor. Como decía la canción, el gozo en el Señor me sostendrá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora quiero gozar, quiero aplaudir, quiero brincar, quiero hacer todo lo que mi cuerpo pueda hacer por el gozo en el Señor. Entonces vemos cómo el gozo tiene que estar por encima de todo sufrimiento, tiene que estar por encima de toda situación, de toda tribulación, de toda mala circunstancia que nosotros veamos. El gozo en el Señor tiene que estar por encima de todo. Y es lo que Pablo escribió a los filipenses, precisamente, que el gozo estaba en Cristo Jesús. Y Pablo llegó a la iglesia de Filipo con los filipenses a través de una visión. No llegó él porque quiso ir a visitarlo, ¿no? Él llegó a través de una visión que viene ahí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, el versículo 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pasa a Macedonia y ayúdanos. Y así estábamos nosotros, así estuvimos nosotros. Así estábamos, a veces sin creerlo o sin entenderlo, pero estábamos en una posición donde decíamos, Señor Jesús, pasa a mi casa y ayúdame. Ven a mi corazón y ayúdame. Ven a mi familia y ayúdanos. Ven a mi matrimonio y ayúdanos. Ven con mis padres y ayúdanos. Así estábamos nosotros. Pablo recibió esa visión y él era muy obediente con todo lo que el Señor le instruía. Y fue precisamente a Filipos. Vemos también que la visión es una de las formas en que Dios nos da dirección. Pero hay que tener mucho cuidado porque una visión no es un sueño, ni tampoco es un trance así de que nos ponemos como muy espirituales, ¿no? Dios es directo. Y cuando tenemos una visión, lo mejor es que obedezcamos esa visión. Pero hay que discernir que no sea un sueño y que no sea tampoco algo promovido por nuestros sentimientos o por la emoción del momento. Entonces, Pablo a través de esta carta lo que está haciendo es animando a la iglesia de Filipo, animándolos a que verdaderamente logren entender el gozo que es en Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el secreto de este gozo, ¿sí? Y vamos allá a Filipenses, al libro de Filipenses, vamos al capítulo 3 y vamos a leer el versículo 1, que dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. ¿Sí? Por lo demás, hermanos, por lo tanto, o finalmente, hermanos, gócense en el Señor, gocémonos en el Señor. ¿Por qué? Y dice aquí, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Por qué? Porque él aquí les está diciendo, gócense en el Señor, porque una vez que nosotros conocemos a Cristo, nosotros ya proseguimos a una meta, ya vamos tras un objetivo. Ya nosotros empezamos a entender que las cosas que vemos no necesariamente son las cosas más importantes en nuestra vida, sino lo que no se ve es verdaderamente lo importante. Obviamente, de nosotros estar trabajando en lo que no vemos, va a tener como consecuencia un cambio, una modificación en mi conducta, en mi actitud, en mi manera de pensar, en mi manera de actuar, en mi manera de hablar. Todo lo que no vemos tiene que reflejarse en mi conducta, en mi forma de ser, en mi actitud. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que permitir
que la gloria y el poder de Dios se manifieste a través de nosotros, para alcanzar a otras personas también que lleguen a la salvación. No es nada más porque yo me tengo que portar bien, porque yo tengo que ser obediente, tengo que quitar el tengo que ser, tengo que quitar esa frase de mi vida, porque ahora yo entiendo y discierno que estoy trabajando para un objetivo, y ese objetivo es que llegue a la salvación, pero disfrutando la vida eterna desde ahora, ¿sí? Pudiendo entender que lo que estoy trabajando acerca de mí es algo que me va a producir un gozo, porque sé que estoy construyendo mi futuro. Nosotros proseguimos a una meta, ¿sí? Y vamos a seguir leyendo ahí el capítulo 3. Dice, porque nosotros, el 3:3 dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. El 5 dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. ¿Sí? Fíjense en este pasaje de lo que nos está hablando. Nos habla por un lado de la circuncisión. La circuncisión, como sabemos, era una ordenanza para el pueblo judío. Los niños tenían que ser circuncidados a los 8 días. Pero en el Nuevo Testamento, la circuncisión, lo que nos dice la palabra es una verdad, es el significado interior que se hace realidad en nosotros para adorar a Dios con una verdadera adoración en el espíritu, con una adoración espiritual genuina. No nada más cerrar los ojos porque me dicen que cierre los ojos. O no nada más, pues me pongo a llorar porque tengo que llorar. Yo sé que es difícil llorar por llorar, pero esa adoración espiritual, mientras más genuina es, más nos permite disfrutar de la presencia del Señor. Esa es la circuncisión del corazón. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando gloria a Cristo, que es nuestro Salvador. Porque estamos confiando más en Él que en nuestro propio esfuerzo. ¿Sí? Aquí dice Pablo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Y antes, ¿qué dice? Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Por qué? Y ya lo hemos dicho, si nosotros confiamos en la carne y no confiamos en el espíritu, pues lo más probable es que nos vamos a meter en problemas. Porque la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, obedece ¿a quién? Al príncipe de este mundo, que es el diablo. ¿Sí? ¿Y por qué hablamos de una circuncisión? Ahí en Deuteronomio vemos Deuteronomio 36, lo que es la circuncisión. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas, a fin de que vivas. Si nosotros esto lo traducimos de una manera espiritual, nosotros necesitamos circuncidar nuestro corazón. ¿Y dónde se demuestra esa circuncisión del corazón? Cuando adoramos genuinamente, espiritualmente, estamos adorando a Dios. Porque esto significa lo que dice aquí. Dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, no solamente el mío, sino de todos los que vienen atrás de mí, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con todo mi corazón y con toda mi alma, o sea, con todo mi espíritu, con toda mi alma y con todo mi cuerpo, porque si mi espíritu y mi alma están unidos,
pues mi cuerpo va a obedecer lo que está diciendo el Espíritu. Y entonces dice, y vivirás, y vivirás. La circuncisión, si recordamos, fue una señal del pacto entre Dios y Abraham. Fue un pacto, y eso lo pueden encontrar ahí en Génesis 17. Fue el compromiso que Abraham hizo con Dios, ¿sí? De que él siempre confiaría y que él siempre le serviría. Ese fue el pacto que Abraham hizo con Dios. Uh-huh. Y luego dice también en este versículo, dice, no teniendo confianza en la carne. Para empezar, no nada más el confiar en la carne es lo que voy a hacer. Hay mucha gente que se jacta. ¿Sí entienden la palabra jactarse? Es presumir. Hay gente que se presume de sus logros. Hay gente que se jacta de lo que ha estado haciendo por sí mismo. ¿Sí? Es una persona que está presumiendo. Lo que está hablando no es la persona, es la carne lo que está hablando por él. Que se presume de sus logros. No me refiero a que alcances un logro y obviamente le des gracias a Dios por lo que hiciste, no, sino que sobrepase lo que es un reconocimiento y caiga ya en términos de soberbia, ¿sí? Ahí está tendiendo más a la carne. Entonces vemos cómo nuestra naturaleza humana es débil, porque está sujeta a las condiciones del mundo. Es una naturaleza pecaminosa. ¿Y esto qué significa? Que muestra debilidad y muestra flaqueza. Y nosotros podemos pensar rápidamente en qué momentos nosotros hemos sentido debilidad y flaqueza. ¡Sas! Y hemos caído. Y hemos caído. Ahí es por qué, porque la carne nos ha vencido. Algo que no deberíamos hacer y que hicimos. Uh-huh. Ahí es la debilidad y la flaqueza de nuestra carne. Por eso la carne no es digna de confianza. No. Además, la carne no puede salvar. O sea, alguien que se jacta de sus propios méritos no puede alcanzar la salvación. O sea, la carne no puede salvar. La palabra nos dice que la salvación viene por Cristo solamente. Y luego también nos dice, aunque yo tengo también el 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, ¿por qué? ¿Por qué dijo Pablo eso? Dice, porque yo fui circuncidado al 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, soy hebreo de hebreos, o sea, viene de esa estirpe, pero dice, en cuanto a la ley, soy fariseo. O sea, conocía la ley, y el fariseo es el que conocía la ley, y aplicaba la ley y practicaba la ley. Conocía la palabra de entendimiento, pero no la discernía. Y dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Su celo, su pasión era perseguir a la iglesia porque era en lo que creía. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Irreprensible. Quiere decir que era una persona intachable, era una persona sin culpa. Así se consideraba él, ¿eh? Imagínense, imagínense el carácter de este hombre. Decía, yo soy intachable, no tengo culpa. ¿Por qué? Porque la ley me la conozco, la sé. Tengo un celo por acabar con lo que no creo, que es la resurrección de Cristo. Y por eso si alguien tiene que morir, que muera, apedreado, apedreado. Esa era la forma en la que Pablo vivía, ese era su carácter. Pero llegó un momento en que tuvo un encuentro con Cristo. Y tal vez muchos de nosotros así también éramos. Teníamos nuestras convicciones muy clavadas en el fondo de nuestro corazón, nuestras creencias, nuestras costumbres, nuestros ritos, nuestras ceremonias. Todo lo teníamos muy arraigado porque era lo que nos habían enseñado. Y si había que perseguir a alguien, lo perseguíamos. Si había que juzgar a alguien, lo juzgábamos. Y si había que condenar a alguien, lo condenábamos. Y si había que culpar a alguien, lo culpábamos, aún sin tener la evidencia. Pero eso era lo que nos había enseñado la religión. Pero vino el encuentro con Cristo. Y a través de ese encuentro, nosotros, dice la palabra que conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres.
Y aquí hemos venido conociendo la verdad, la verdad de su palabra, y esto nos ha ido liberando de muchas cosas que nosotros teníamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Nos ha ido liberando de todo aquello que no es útil. Pero aquí Pablo nos está hablando de proseguir un objetivo, de seguir a la meta. ¿Por qué? Porque la meta es encontrar ese gozo en el Señor, encontrar ese gozo para estar por encima de cualquier situación. Dice el 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aquí lo que Pablo mencionó en los versículos anteriores, en el 5 y el 6, el que era hebreo de hebreos, el que era circuncidado, en cuanto que era fariseo porque conocía la ley, que tenía un celo por perseguir en lo que no creía, ¿sí? Que era intachable según él por conocer la ley y aplicar la ley en su vida. Eso era su ganancia, ¿sí? Pero ese cambio empezó en él desde el momento de su encuentro con Cristo, en ese camino en el que él iba a Damasco, ¿sí? Ahí en Hechos, capítulo 15, perdón, Hechos 9, ahí atrás. Hechos capítulo 9, ¿sí? Nos habla de toda la conversión de Pablo. Ese capítulo 9, repásenlo ustedes, es toda la conversión de Pablo. Vamos a leer ahí, dice que unos pasajes. Dice el 1, mientras tanto Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, respirando amenazas de muerte, o sea, era tal su celo. Dice, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino. ¿Sí? ¿Quién era el camino? Jesucristo. ¿Sí? Así que Él es el camino, la verdad y la vida. Fueran hombres o mujeres. O sea, Él iba a hacer lo que hoy están haciendo con todos los migrantes, agarrarlos y despacharlos. Dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad, que ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Entonces, ese fue el encuentro que Pablo tuvo con Jesucristo. Y a partir de ahí, su vida empezó a cambiar. ¿Sí? Entonces vemos cómo Pablo en ese momento estaba centrado en quién, en él. Él estaba centrado en él. Lo que yo hago es lo importante. Lo que tiene que ser para mí es lo importante. Pero ese encuentro lo llevó a centrarse en quién, en Jesucristo. Lo llevó a centrarse en Jesucristo. Y esto fue donde él empezó a experimentar ese gran cambio. En el 3:8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, o sea, todo lo que yo tuve, lo considero pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo. De Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sí? Entonces Él puso en una balanza todo lo que era mi pasado, todo lo que yo tenía, no sirvió de nada, era basura. La excelencia, aquí está la excelencia por el conocimiento que tengo de Cristo Jesús, por el amor a Cristo. Y es no solamente un conocimiento de hechos, sino un conocimiento que él fue adquiriendo a través de la experiencia por lo que fue viviendo en su caminar por servir a Cristo. Porque en su grandeza rebasó todo lo que él pudiera esperar. Y vino esa transformación en él para que pudiera cumplir con lo que Dios le había mandado hacer.
Y nosotros es lo que pasa cuando verdaderamente entramos al conocimiento de Cristo. Mientras más lo conocemos, más empezamos a transformarnos como personas, más empezamos a transformar. Dice que se renueva nuestra mente, nuestro entendimiento empieza a cambiar, empezamos a ver las cosas de una manera distinta. Ya no somos esos perseguidores, ya no somos juzgadores, ya no culpamos, ya no juzgamos, ya no enfrentamos ni hacemos sentir mal a las personas por algo que estamos aprendiendo del amor de Cristo. Lo que ahora tiene Pablo, a lo que se refiere como basura, es algo tan importante, porque no es que él tuviera dos alternativas, ¿sí? Esta alternativa es basura y esta alternativa es mejor. No, no tenía dos alternativas. ¿Mm? ¿Por qué? ¿Por qué no tenía dos alternativas? Porque esta, su vida pasada, era basura. Era una vida despreciable. Era una vida inútil. Era una vida sin valor. Ujú. Esa era su vida. No podía representar una alternativa. ¿Sí? Nosotros no podemos aceptar algo como alternativa que represente basura. Nadie lo puede aceptar. Nadie. Entonces, no era porque tuviera dos alternativas. Era el único camino que él tenía que seguir. No era alternativa. Porque a veces nosotros pensamos, oye, pues no tengo más alternativa que recibir a Cristo. No. Si estás pensando aquí, estás equivocado. Porque si dices que es alternativa, quiere decir que tienes tu otra alternativa, que es la basura de tu vida pasada, ¿sí? Y luego entonces, eso te va a estar jalando no, bueno, esta alternativa. Tengo dos caminos, el de la derecha y el izquierdo. Quiere decir que hay dos opciones. O sea, yo puedo tomar o el de la derecha o el de la izquierda. Pero Cristo no es eso. Cristo es la única opción. Dice que Él es el camino. El camino. No dice uno de los caminos. Por eso también cuando decimos, oye, pues yo voy a permitir que Cristo sea parte de mi vida. Perdóname, pero estás mal. Cristo no puede formar parte de tu vida. Tú vas a pasar a formar parte de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Él no puede formar parte, una parte. No, no puede ser. No puede ser. ¿Por qué? Porque tú ya le entregaste tu vida. Y Él pagó con su vida precisamente para que tú pudieras tener ese cambio. Por eso es tan importante. No tenemos opciones, no son opciones ni son alternativas. Bueno, yo tengo esta alternativa de mi vida pasada, regresarme. ¿Sí? Eh, el mundo, si puede compararse con algo, el mundo como tal, pues debiera compararse a un chiquero. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros decimos, oye, mi alternativa es regresarme a mi vida pasada, me estoy regresando a mi chiquero. ¿Sí? Dice la palabra que el perro vuelve a su vómito. Entonces, nosotros debemos entender, y Pablo nos los presenta de una manera, y dice, toda mi vida pasada era basura, no era otra opción, no era una alternativa, no, era el único camino que yo tenía. ¿Para qué? Para iniciar una nueva vida. Por eso decimos y cantamos, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Todo es hecho nuevo. Entonces vemos cómo su vida pasada era despreciable. Su vida pasada, perdón, no tenía valor. Era inútil. Y lo único que tenía era lo que Cristo le estaba ofreciendo, la salvación, trabajar para Él. El 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vemos aquí, dice, ser hallado en Él. Es la unión con Cristo.
Esta es la realidad de la salvación. Estar en Cristo es ser salvos. El estar en una relación personal íntima con Cristo el Salvador. Porque de esta relación fluyen todos los frutos, fluye todo. Cuando nosotros verdaderamente estamos en esa relación íntima con Cristo es cuando fluye el fruto y el beneficio de la salvación. ¿Y esto qué? ¿Cómo lo sentimos? Lo sentimos porque nos anima, nos alienta a seguir adelante. ¿Sí? Nos está empujando a no ceder, a no pararnos. A pesar de que aquí hay una piedra, una piedrita, una piedra regular, una piedrota, bueno, no cedo, sigue, empuja, sigue, da la milla extra, avanza, avanza, avanza. Eso es lo que nos da la salvación. Ese ánimo para seguir adelante. El aliento cuando nos estamos ya agotando y cansando y tomamos fuerzas y seguimos, y seguimos, y seguimos. Romanos 8:1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? La adoración espiritual genuina a Dios. La adoración espiritual genuina al Señor. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y precisamente por eso tenemos que verlo desde un punto de vista espiritual. Porque si nosotros lo vemos, lo que ve se acaba. Espiritualmente todo es hecho nuevo. Todo, todo. Tenemos un nuevo corazón. Nuestra alma se está renovando, se está limpiando. Estamos empezando a conocer la verdad para ser verdaderamente liberados. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada vez voy desechando más las concupiscencias, los deseos de mi carne. ¿Para qué? Para verdaderamente poder lograr esa conexión espiritual con el Señor. No es solamente una experiencia en el pasado. Lo que Pablo está experimentando aquí es el presente, esa relación continua con el Señor. ¿Para qué? Para encontrar ese gozo. El 10 dice, estamos en Filipenses 3, el 10, a fin de conocerle. Y es no solamente un conocimiento basado en los hechos. ¿Por qué? Porque aquí incluye tres cosas. Primero, dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Sí? ¿Qué está predicando Pablo? Primero, el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos y su muerte. Entonces vemos que esa experiencia del poder de su resurrección la podemos encontrar allá atrásito en Efesios, capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y dice, del 17 al 20, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En el conocimiento. O sea, el conocer a Cristo nos da un espíritu de sabiduría y de revelación. Por eso, mientras más lo conocemos, más vamos nosotros como atesorando sabiduría. Más nos va llegando esa revelación del Espíritu Santo para ir entendiendo los misterios de su palabra. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos,
y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces aquí estamos viendo cómo el poder de la resurrección. Nosotros muchas veces leemos y entendemos que Cristo resucitó. Ok. El entender la resurrección es alguien que murió y que volvió a la vida. Esa es la resurrección. Y es el poder de Dios manifestado en Cristo. Ese poder es del poder que nos está hablando. Dice que mientras más lo conozcamos, vamos a tener un espíritu de sabiduría y un espíritu de revelación. Vamos a entender más las cosas que son del reino de Dios. Pero también nos está hablando de que el poder de la resurrección le dio a él autoridad, dice, sobre toda potestad, sobre todo señorío, sobre toda autoridad, sobre todo. Ese es el poder que Dios nos está transmitiendo a nosotros. Pero nosotros tenemos que ser fieles, debemos entender que ese poder no se le o no se nos da porque pues somos sus hijos. El poder se le da a alguien que va a ejercer alguna función. A las autoridades se les da un poder jurídico para que ejerzan sus funciones, lo que deben hacer y lo que no deben hacer. A los policías, al ejército se les dan armas porque tienen funciones y tienen que ejercer esas funciones. Tienen un poder. Así, ese poder de la resurrección es el poder que Dios nos está dando a nosotros. ¿Y por qué? Porque estábamos muertos. Estábamos muertos con nuestra vida pasada. Y Él vino a resucitarnos, a darnos una nueva vida, como veíamos ahorita ahí en Romanos. Él vino a darnos una nueva vida. Y eso hay que valorarlo, eso nos tiene que llenar de gozo. Oye, Cristo se fijó en mí. Dios me llamó y gracias al Espíritu Santo que yo acudí a su llamado. La puerta está abierta para todos, pero no todos quieren venir al llamado. ¿Por qué? Porque tienen más deleite. Su alternativa sigue siendo la carne, su alternativa. Sin embargo, nosotros sentimos un gran gozo porque Él nos llamó y acudimos a ese llamado. Y hoy estamos acumulando sabiduría, estamos acumulando revelación, estamos acumulando poder, autoridad, sobre todo señorío, sobre toda potestad, sobre todo principado, para poder cumplir con el ministerio de la restauración. Luego dice que también incluye la participación en sus padecimientos, ¿sí? Incluye la participación en sus padecimientos. La otra parte que estábamos viendo ahí en Filipenses, estamos leyendo Filipenses, dice, a fin de conocerle, 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, que es lo que vimos ahorita, que venía en Efesios 1, del 17 al 20, y la participación de sus padecimientos, ¿sí? Y la participación de sus padecimientos. ¿Por qué? Porque en Hechos 9:16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Esto le dijo Cristo. ¿A quién se lo dijo? A Ananías. Cuando le dijo, oye, va a venir un hombre llamado Saulo, tú lo vas a recibir, tú le vas a imponer las manos, él va a quitarse todo. Pablo en ese entonces no veía. Dice, tú le vas a imponer las manos, le vas a quitar lo que tiene en los ojos, lo vas a sanar, él va a poder ver. Pero va a poder ver una nueva vida, va a poder ver algo distinto a lo que él estaba acostumbrado a ver, va a poder ver el camino, ¿sí? Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, ¿sí?
¿cuánto le es necesario padecer por mi nombre? O sea, aquí Cristo también le estaba diciendo, vas a padecer por mi nombre. Ujú. Y de alguna manera a nosotros nos los dice que también hemos padecido por su nombre. No, gracias a Dios, como aquí, pero hemos padecido por su nombre. En mi casa, mi mujer padeció por su nombre, porque yo era un hombre muy testarudo, orgulloso y necio. Y ella estuvo padeciendo precisamente por el nombre de Cristo. Pero ella estaba como Pablo, trabajando, trabajando, trabajando. Yo con algunos amigos he padecido por el nombre de Cristo, pero en lugar de ponerme a llorar, no, es el gozo porque se está trabajando, se está haciendo algo. Y el tercer punto que veíamos aquí en Filipenses 3:10, dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Esto de incluir ser semejante a Él en su muerte lo podemos ver en 2 Corintios, allá atrás, en el capítulo 4, 2 Corintios 4, y vamos a leer desde el versículo 7. Dice, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Que estamos, y fíjense, esta es la diferencia cuando verdaderamente tenemos el gozo del Señor. Aquí viene la diferencia, cuando tenemos el verdadero gozo del Señor. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y aquí viene la diferencia, el poder de Dios o el poder de nosotros. Estamos atribulados en todo, ¿sí? Estamos atribulados en todo. Pero ¿cuál es el poder de Dios? Mas no angustiados, ¿sí? Estamos atribulados en todo, pero no angustiados. No estamos angustiados. No estamos angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. ¿Sí? Aquí vemos la diferencia. El reino de Dios y el reino de los hombres. Estamos atribulados en todo. Si estamos angustiados, estamos en el reino de los hombres. Pero si no estamos angustiados, estamos en el reino de Dios. Ok, hay tribulaciones, pero no estamos angustiados. Tenemos el carácter para enfrentar las situaciones. Estamos en apuros. A veces hemos estado en apuros por situaciones, aspectos, circunstancias, negocios, deudas que hay que arreglar rápido. Estamos en apuros, pero no desesperados. ¿Sí? ¿Se alcanzan a ver la diferencia? Dice, perseguidos. Estamos perseguidos, mas no desamparados. No vamos a estar solos. Y la palabra, si lo dice, Dios prometió que no nos va a desamparar. Estamos derribados, ¿sí? Pero no destruidos. Posiblemente caigamos, pero nos vamos a levantar. El 10 dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Fíjense aquí el versículo anterior, la parte final dice, para que también la vida de Jesús se manifieste, ¿en dónde? En nuestros cuerpos. ¿Ok? La vida de Jesús se manifiesta en dónde? En nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque somos templos del Espíritu Santo. Y el 11 dice, para que también la vida de Jesús, o sea, primero habla de la muerte,
ahora habla de la vida de Jesús, se manifiesta ¿en dónde? En nuestra carne mortal. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra conducta tiene que cambiar. Nuestra conducta cambia desde el momento en que venimos al conocimiento de Cristo. Dice de manera, el 12, de manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. La vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? Dice, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. O sea, el hablar, el declarar la palabra ya es un hecho de fe, porque estamos creyendo que lo que no está hecho va a ser. El 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a nosotros, a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. ¿De qué está hablando aquí? De nuestro espíritu. Nuestro espíritu se sigue renovando día con día y lo que está afuera, lo que nosotros vemos, es lo que se va acabando. El 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sí? Vamos a seguir con esta carta de Filipenses, capítulo 3. Dice el 11, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El 10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y el 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Sí? Que no sea perfecto. ¿Y qué significa perfecto desde el punto de vista de nosotros? Porque dicen, oye, pues la perfección pues no la podemos alcanzar. Nadie es perfecto. Todos tenemos algún defectillo por ahí, ¿no? La perfección es el poder nosotros reconocer un progreso razonable en nuestro crecimiento espiritual. Ese es alcanzar la perfección. El que nosotros vayamos observando ese progreso razonable en nuestro crecimiento espiritual. ¿Y cómo se demuestra esto? Porque no es nada más decir, no, pues yo estoy creciendo espiritualmente. No es nada más que yo lo diga. ¿En qué se demuestra? En dos cosas. En la estabilidad y en la madurez. Ahí se demuestra el crecimiento espiritual. Dice una palabra que cuando éramos niños actuábamos como niños, ¿sí? Pero la madurez pensábamos como niños. La madurez nos va llevando precisamente a presentar niveles de estabilidad. Y esto, una primera señal de que estamos creciendo, que nuestro desarrollo espiritual está creciendo razonablemente, es el dejar de ser complacientes. Esa es una primera señal de que verdaderamente estamos creciendo espiritualmente, que dejamos de ser complacientes. Complacientes con lo que quieran, ¿eh? Con lo que quieran. Ahí es cuando empezamos a mostrar madurez y viene una conducta de estabilidad. Una persona que es complaciente, que hoy sí, hoy no, hoy mejor esto, hoy mejor lo otro, ¿no? O sea, Pablo era una persona
directa, directa. Él lo que tenía en mente lo hacía. El encuentro con Cristo lo llevó a ser todavía más directo, pero siempre prendido, ¿sí? Agarrado, asido, dice la palabra, asido a Cristo Jesús, por fe. Entonces, el ser perfectos, como dice aquí, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que yo sea perfecto. ¿Cómo nosotros vamos a poder ver que realmente estamos perfeccionándonos en el conocimiento de Cristo? Bueno, ¿por qué? Porque nuestro desarrollo espiritual está progresando razonablemente. ¿Y cómo lo veo? ¿Por qué? Porque estoy mostrando signos de madurez. A lo mejor antes me decían una cosa y luego me encendía. O a lo mejor me decían algo e inmediatamente decía una mala palabra. Y ahora ya no. Eso es madurez. Y esta madurez me lleva a tener una estabilidad. Y un síntoma donde yo me doy cuenta que soy, aunque estoy madurando, ¿sí? Es dejar de ser complaciente. O sea, que empiezo a ser firme en mi conducta, firme en lo que digo, firme en lo que hago. ¿Por qué? Porque la palabra me está revelando que yo debo tener una convicción en lo que estoy haciendo. Porque estoy creyendo en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para alcanzar ese gozo. Dice, no que lo haya alcanzado ya ni que yo sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Esta comunión, aquí Pablo habla de esa comunión, él busca agarrarse de Cristo porque Cristo ya lo tomó. Entonces esa comunión que nosotros también estamos buscando todos los días a través de esa relación personal con Él. Y luego dice el 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Wow. Aquí nos está hablando de que efectivamente estamos nosotros en una carrera, pero es una carrera, como siempre hemos dicho, de resistencia. No es una carrera de velocidad. Corro mis 100 metros y ya. No. Es una carrera de todos los días, de todas las horas, de todos los minutos, de toda la semana, de todo el mes. Es una carrera constante, continua. Por eso cuando nosotros no hemos dejado esa alternativa de nuestra vida pasada, ¿sí? No podemos estar completamente bien equipados para correr esta carrera. Hay algo que nos está deteniendo, hay algo que no nos deja. A lo mejor los tenis ya están un poco gastadones, ¿no? Y necesitamos tener el equipamiento, el equipamiento. ¿Por qué? Porque la carrera es larga. La carrera es larga. Quien piense que esta carrera es corta, permítanme decirles y decepcionarlos que no es así. Es una carrera larga. ¿Y por qué es larga? Porque el premio es grandísimo. El premio es todo. No es una medalla, no es una corona, es la vida eterna, donde vamos a estar para siempre. Para siempre. Hay una escritura allí en Primera de Corintios 9, y atrásito, hablando de estos temas de las carreras. Primera de Corintios, capítulo 9, 24 y 27 dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien golpeo mi cuerpo y lo domino, no sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado.
¿Sí? O sea, aquí también nos está hablando del entrenamiento que necesitamos nosotros seguir. En Primera de Timoteo, allá adelante, Primera de Timoteo, capítulo 6, Primera de Timoteo, capítulo 6, el versículo 12, nos dice: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito soberano, Rey de reyes y Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Y en 2 de Timoteo 4, allá la que sigue, 2 de Timoteo 4, el 7 y el 8 nos dicen: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. ¿Sí? Entonces, estamos viendo cómo nos habla allí en Mateo. Vamos a Mateo, otra escritura. También Mateo 24, casi al final ya del libro de Mateo, el capítulo 24 y el versículo 13 nos dice: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y Hebreos 12:1. Hebreos 12:1 nos dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos, ¿sí? Entonces vemos aquí cómo Pablo a través de este capítulo 3 nos muestra las partes, los puntos que debemos nosotros entender y repasar para poder disfrutar el verdadero gozo del Señor. Ya entendemos el tema de la resurrección. Bueno, primero que Pablo nos da una descripción y hablamos de lo que es la circuncisión del corazón, ya no la circuncisión física, sino la circuncisión del corazón, que es precisamente el adorar espiritualmente, genuinamente al Señor. ¿Sí? Y esa circuncisión viene del pacto que Dios hizo con Abraham, donde Abraham se comprometió a servirle, a confiar siempre en él. Y hoy nosotros, bueno, pues podemos confiar más en él, podemos servirle más a él. También vimos cómo el hecho de conocer más a Cristo nos lleva a la perfección. ¿Por qué? Porque nos llena de riquezas de sabiduría, de revelación, nos da poder y autoridad, sobre todo principado, toda autoridad, toda potestad. Vemos el poder de la resurrección, la participación de sus padecimientos y llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y esto, como dice aquí la escritura, ahorita la última que leíamos, a Él lo llenaba de gozo, porque estaba cumpliendo, estaba siendo obediente
con el mandato de su Padre. Nosotros por eso clamamos. Y como decía cuando inició aquí la palabra en 3:1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Y el 4:4 nos dice, alégrense siempre en el Señor. Y lo dice, insisto, alégrense. Y repetimos, todo lo que en la Biblia se nos habla, 2 veces o más, es énfasis que Dios quiere que nosotros tomemos en cuenta. Aquí enfatiza el gozo en el Señor, la alegría en el Señor, que nosotros podamos estar alegres, vamos a estar atribulados en todo, pues posiblemente, pero no vamos a estar angustiados. Vamos a estar en apuros, sí, pero no vamos a estar desesperados. Vamos a ser perseguidos, pero no vamos a ser desamparados. Vamos a ser derribados, posiblemente, pero no vamos a estar destruidos. El poder del que resucitó a Cristo es el mismo poder que nos resucita a nosotros, en cada situación y en cada circunstancia. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza, nuestra amabilidad, sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. O sea, ya viene la segunda venida de Cristo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La clave, el secreto que Pablo nos enseña es mantenernos gozosos, alegres, regocijados en el Señor. No importa lo que esté sucediendo, lo que importa es nuestra reacción. ¿Sí? Aquí el viernes tuvimos ahí un evento un poco desagradable también con con uno aquí de nuestros queridos hermanos. Y bueno, él pudo haber tenido una reacción fiera, ¿no? Una reacción desagradable, pero vemos cómo el Señor empieza a trabajar en nuestros corazones, ¿sí? El Señor empieza a trabajar en nuestros corazones y a pesar de lo que pasó, eh, pues yo pude ver que detrás de todo, Dios estaba con ellos. Ajá. Y dice que nosotros tenemos un Dios generoso, un Dios proveedor. ¿Mm? Dios va a proveer. Dios es un Dios generoso. Jehová Jireh. Eso es lo que dijo Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac. Y no había cordero para el altar. No había cordero para el altar. Isaac dijo, oye, padre, dice, y ya que estaba arriba del altar, dijo, ¿y dónde está el cordero? Y dice Abraham, Jehová Jireh, Dios proveerá. Y en ese momento se volteó Abraham y vio el carnero para el sacrificio. Así ustedes también van a ver la provisión de Dios. ¿Mm? El carnero ya está ahí. Para que sigan confiando en él. Tenemos un Dios de misericordia. Un Dios que provee. Pero provee lo que necesitamos, no lo que deseamos. ¿Sí? Por eso estamos en este camino. Porque cuando nosotros logramos entender el verdadero propósito de Cristo en nuestras vidas y nos despojamos de todo aquello que impide que sigamos en esa meta. Ayer me explicaban que, por ejemplo, para correr el maratón, ¿sí? Pues son cosas que uno no sabe. Para correr el maratón se necesitan unos tenis normales, o sea, no son tenis para correr.
El punto está en que esos tenis primero se tienen que probar en 5 kilómetros. ¿Sí? Se dejan descansar. Después se prueban en 8 kilómetros, luego en 12, luego en 15, y así se van probando los tenis, hasta que llegue el día del maratón para que los tenis ya estén amansados. Ajá, ya estén amansados para la carrera. Entonces, yo dije, bueno, pues nosotros somos como los tenis, ¿no? Dios nos va amansando poco a poco. Primero sentamos carreritas de 1 kilómetro, carreritas de 3, de 5, de 10, pero ahí vamos y nos estamos entrenando para ese maratón. Pero necesitamos estar despojándonos de todo. De veras, Dios, todos lo hemos vivido. O sea, todos podemos dar testimonio de que Dios es Dios generoso, que es un Dios de provisión, que llega cuando tiene que llegar, ¿o no? Llega cuando tiene que llegar. No puede llegar ni antes ni después. Los de la impaciencia somos nosotros. Somos nosotros los impacientes, porque Dios lo tiene todo. Él ya lo sabe, Dios ya sabe todo lo que vamos a hacer. Ya lo conoce. Para Él no hay nada secreto, nada que, bueno, a ver si Dios ve. No, ya lo sabe. Pero nosotros tenemos que ir por ese caminito y como los tenis, corremos 1 kilometrito, 2, 3, y ahí seguimos, vamos amansando los tenis, nos van amansando para seguir y poder sentir ese gozo en el Señor. ¿Por qué? Porque pase lo que pase, llenos de tribulaciones, no nos vamos a angustiar, llenos de confrontaciones, no nos vamos a desesperar, apuros, nada. Es más, puede que caigamos, pero no nos van a destruir. Y no lo digo yo, así lo dice la palabra. ¿Eh? No vamos a ser destruidos. El poder que resucitó a Cristo de los muertos es el poder que nos está levantando a nosotros. Por eso tenemos que llegar a ese secreto, al conocimiento de Cristo, sabiduría, revelación, poder, autoridad sobre potestades, sobre principados, para poder tener esa riqueza y disfrutar del gozo del Señor. Vamos a orar, se ponen de pie y vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, yo te doy gracias en esta tarde, Señor. Te doy gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú siempre, 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 Señor, te manifiestas en nuestras vidas. Gracias porque eres un Dios de provisión, Señor. Provisión de paz, provisión de alegría, provisión de amor, provisión de sensatez, provisión de sabiduría, provisión de revelación. Queremos darte gracias, Señor. Sentir el gozo que Pablo sentía, Señor, por servir a Cristo. Sentir el gozo que Cristo sentía por saber que era obediente a tu palabra, a tu mandamiento, Señor. Queremos sentir ese gozo el día de hoy, Señor. Ayúdanos a encontrar, a descubrir este secreto en nuestra vida, Señor, en nuestro propio corazón. Que podamos seguir trabajando, Señor, siendo obedientes a tu palabra. Que nuestro espíritu, Señor, te adore con una adoración espiritual genuina, no cuidando las formas o los ritos, lo religioso. Deséchalo, Señor, de nuestra vida. Desecha todo espíritu religioso, toda conducta idólatra, religiosa, deséchala de nuestra vida, Señor. Haznos sentir ese gozo en Cristo Jesús, Señor. Tu palabra dice, Señor, que podemos estar atribulados en todo, pero no vamos a estar angustiados. Que podemos estar en apuros, pero no vamos a estar desesperados. Que podemos ser perseguidos, pero no vamos a estar desamparados. Y aún, Señor,